Bueno, este es como el ejemplo más controversial, ¿sí? Porque es el que no tiene raíces, que uno no sabe cómo hacerlo a veces. Acá no es necesario tener la forma, pero ya podemos saber que A es negativo, ¿sí? Porque me quedó para abajo, me quedó una carita triste. Y que no tiene raíces, porque si no tendría que haber tocado en algún punto al eje X, ¿sí? O sea, no hay raíces. La que es bien común, que conocemos, que es esta, es A es positivo, tiene dos raíces, todo hermoso. No la voy a hacer porque ya la hice yo en un video que les pasé y aparte les puse uno de... ¿Cómo se dice? Uno de internet que también lo explicaba. También les puse uno que explicaba esta. Sí, que son las dos más lindas existentes en el planeta Tierra. A ver, estas son un poquito más controversiales. Si yo me guío por el cuadro que hice, que les pasé, el dominio siempre va a ser R. No me importa qué gráfico quede, si hay raíces, si no hay raíces, cómo es A, si es positivo o negativo. No me importa, siempre da R. Ahora, la imagen sí ya me empieza a importar un poco. Si yo me fijo en mi cuadro, me dice la imagen. ¿Qué pasa si es negativo? Me dice, escribirlo así. Escribí primero un paréntesis y un menos infinito. Después escribí lo que te dio I del vértice y después ponerle corchete. ¿Escribo esto? No, porque tiene que ser un número acá. El cuadro me dice más o menos de qué forma lo tengo que escribir. Ahora, el I del vértice lo tengo que cambiar. Si yo me fijo en mi puntito, este es el vértice, la parte del I del vértice, acá me dice que vale menos 1. Entonces, cambio ese I del vértice por un menos 1. ¿Estamos? Este sería el eje X, este sería el eje Y. El conjunto de ceros. Si, ceros es lo mismo que raíces. Si hay raíces, escribo dos llaves, un punto y coma, y las escribo separadas. Primero la más chica, después la más grande. Por ejemplo, si una raíz me da menos 1, en otra me da un 2, escribo menos 1, punto y coma 2. Si me da una sola raíz, no sé, me dio menos 1, escribo solamente el menos 1. Acá, ¿me dio raíces? No. Entonces, chau, llaves, escribo el símbolo de vacío, que en matemáticas es así. Si no quieren escribir el símbolo de vacío, lo lamento, van a tener que escribir igual porque se escribe así. Bueno, después, conjunto de positividad y conjunto de negatividad. También la tabla me dice que si yo en esta función es negativa, o sea, es negativo, y aparte no tiene raíces, el conjunto de positividad se escribe vacío. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan en el gráfico de la parábola, lo negro, la curva negra que yo hice, no hay nada en la parte positiva, o sea, para acá arriba no hay nada. Entonces no hay conjunto de positividad. En cambio, en conjunto de negatividad se le pone la letra R, porque si ustedes se fijan, todo el gráfico queda en la parte de los negativos. Y R es todos los números existentes, reales, ¿sí? Ahora, intervalo de crecimiento, flechita para arriba es crecimiento, flechita para abajo decrecimiento, siempre me dice escribirlo entre paréntesis, con un punto y coma separando a los dos. Y me dice, si yo, mi función es negativa, o sea, digamos es cóncava hacia abajo, lo que yo voy a hacer es el intervalo de crecimiento, voy a arrancar con un menos infinito, acá voy a tener que poner X del vértice, y al revés, acá voy a tener que poner X del vértice, acá voy a tener que poner un más infinito. ¿Cuál es X del vértice? Voy al vértice, me fijo cuánto vale en X, 0,5 o un medio, yo le puse como 0,5. Acá le pifié, este no tiene correr. ¿Sí? ¿Y por qué es así? Porque si yo me fijo, las flechitas me dicen que me tengo que guiar del gráfico. Nosotros siempre empezamos a leer de izquierda a derecha, ¿no? Bueno. Si yo empiezo de izquierda a derecha, es obvio que sigue. Nosotros lo hacemos en un espacio determinado de acuerdo a qué tan grande hicimos los ejes o en qué hoja lo usamos. Si yo vengo por acá, mi gráfico va subiendo. ¿Sí? O sea, yo el gráfico lo empecé a hacer así. Lo empecé subiendo. ¿Hasta qué punto? Hasta este. O sea, arranqué en la parte negativa y es infinito, porque no sé cuál fue el último número que usé. Y hasta el 1, hasta el 0,5 empecé a subir. Después, a partir de ese 1, de ese 0,5, la tengo con el 1, de ese 0,5 bajé. Hice esto. Por eso las flechas acá irían para abajo. ¿Hasta cuándo bajé? Y hasta el más infinito, porque en realidad no terminaría nunca de hacer el gráfico.
Yo lo corto justamente por el tamaño de mi hoja y de mi gráfico. Así que así quedaría. Vamos a hacer otra. Si esto, lo único que le cambio es así, o sea, lo pongo positivo, me va a quedar así. ¿Sí? O sea, me va a quedar la parte de abajo, no va a estar. De ahí me puede quedar esta parte, eso lo de menos. Voy a tener acá un valor, vamos a ponerle, no sé, 2 y 1, que a mí me encantan. ¿Qué es lo que va a cambiar? ¿Va a tener raíces? No, sigue sin tener raíces. La imagen va a cambiar. ¿Qué nos va a pasar? Como es positiva, o sea, como es cóncava hacia arriba, el cuadro me dice primero escribí y del vértice, después escribí más infinito. Me fijo, y del vértice 1. Entonces me va a quedar así. ¿Estamos? Ahora, estos dos se van a intercambiar. ¿Por qué? Porque ahora todo el gráfico me quedó de la parte de los positivos, o sea, el conjunto de positividad va a ser R, y al contrario, en la parte de los negativos no me quedó nada. Entonces va a ser vacío. Y el intervalo de crecimiento y de decrecimiento también van a cambiar, pero también va a cambiar el valor de X, ¿no? ¿A qué me refiero con qué van a cambiar? Acá vamos a arrancar con X del vértice y vamos a terminar con más infinito. O sea, tiene la misma forma que tenía acá, número más infinito. Y este va a tener el que tenía antes, o sea, arrancamos en menos infinito hasta un número que justo coincide con el vértice. ¿Cuál es X del vértice acá? Si este es el vértice, X vale 2. ¿Por qué cambiamos? Porque fíjense las flechas. Ahora yo lo arranqué haciendo para abajo hasta el vértice y después arranqué a subir. O sea, para graficarlo hice esto. Bajé hasta el vértice y después volví a subir. ¿Sí? Ven que queda al revés de acuerdo a si es positivo o negativo. Pero todo cambia, wow, mucho. Bueno, los borré al cohete, pero no pasa nada. Vamos a ver ahora qué pasa si tiene una sola raíz. Vamos a escribirlo acá porque siempre los hago al otro lado. ¿Cuál borré? Este. Bien. ¿Qué me pasa acá? La raíz y el vértice es exactamente lo mismo. Vamos a ponerle un número, no sé, vamos a ponerle 3. ¿Sí? Esta es la raíz y ese también es el vértice. Lo que pasa es que el vértice en I va a valer 0. ¿Estamos? De vuelta. Dominio dijimos, no me importa qué forma tiene, todo R. Raíces dijimos, las escribo en 3 llaves. ¿Cuántas tiene? Una sola. Entonces directamente, el 3 positivo, menos 3. Acá no es necesario, yo se los digo, esto va a ser positivo. ¿Por qué? Porque me quedó una carita feliz. O sea, si yo dibujo los 2 ojitos, me quedó carita feliz. Así que es positivo. Y tiene una sola raíz. La imagen a mí no me modifica si tengo raíces o no. La imagen siempre me lo da esto. Entonces va a ser la misma que hicimos recién. Me dice, primero escribí del vértice y después ponerle un punto y coma y un más infinito. El infinito siempre va entre paréntesis. ¿Cuál es I del vértice? Si este es mi vértice, en I vale 0. Así que mi imagen acá va a ser 0. 0 hasta más infinito. Conjunto de positividad. ¿Qué nos pasa acá con el conjunto de positividad? Uno diría, listo, todos los reales. Porque el gráfico me quedó en la parte de arriba del eje X. No corazones. ¿Por qué? Lo que sí podemos decir es que el conjunto de negatividad va a ser vacío. Porque no me quedó nada abajo. Pero ¿qué pasa? Acá nos termina quedando así. Empezamos en menos infinito, terminamos en más infinito. ¿Y qué ponemos acá? Me dice la raíz que nos dio. ¿Cuánto nos dio la raíz? Menos 3. Si yo lo veo, digo, esto es una cualquier cosa. Porque me dice, voy desde menos infinito hasta menos 3 y después desde menos 3 a más infinito. O sea, directamente podría haber puesto todos. No, el menos 3 no lo podría haber puesto. Si yo le pongo paréntesis, el menos 3 no está incluido. Si yo le pongo corchetes, el menos 3 sí está incluido. ¿Por qué tiene paréntesis y por qué no tengo que contar el menos 3? Porque esto es una raíz. Y las raíces en I valen 0. Entonces yo les pregunto, si ese número vale 0, su imagen vale 0, ¿0 qué es? ¿Es positivo o es negativo? Ninguno de los dos, porque 0 no es ni positivo ni negativo. Entonces, nunca lo contamos ni en el conjunto de positividad ni en el de negatividad.
¿Estamos? Y después el intervalo de crecimiento y decrecimiento es lo mismo que habíamos visto antes. Crece, empezamos decreciendo, pues yo el dibujo lo hice así, o sea, mi flechita fue para abajo. O sea, desde, perdón, acá, desde menos infinito hasta menos 3, bajó, decreció, y después, desde menos 3 para más infinito, lo hice para arriba. ¿Sí? Ahora, ¿cómo va a quedar el gráfico y el análisis si tengo el contrario? O sea, si lo tengo así. Horribles mis gráficos, a usted le parece más lindo. No sé, imagínense que también esto es menos 3. ¿Qué es lo único que cambiamos acá? Esto, porque sigue teniendo una raíz. Ahora A es negativo, porque si yo le hago los dos ojitos me quedo carita triste. ¿Sí? R sigue siendo lo mismo. Esto lo vamos a tener que cambiar. Vamos a tener que poner primero menos infinito, después 0 y siempre el número con corchete. Raíces sigue siendo una sola. ¿Acá qué pasa? Lo contrario. Arriba no me quedó nada y abajo sí. Entonces, conjunto de positividad vacío, conjunto de negatividad lo que teníamos escrito arriba, desde menos infinito hasta menos 3, unión menos 3 a más infinito. ¿Por qué justo lo que estaba escrito arriba? Porque yo acá le puse el mismo número, menos 3. Si yo le hubiera puesto un 2, porque a mí se me ocurre ponerle un 2, acá tengo que poner 2, acá tengo que poner 2. ¿Sí? Intervalos de crecimiento y de decrecimiento van a ser los contrarios. ¿Sí? Esto va a ir arriba y esto va a ir abajo. ¿Por qué? Porque desde menos infinito hasta menos 3, o sea, en la primera parte, yo voy para arriba. O sea, ese es mi intervalo de crecimiento. Y desde menos 3 en adelante, voy para abajo. Entonces va a ser mi intervalo de crecimiento.